Hola, soy Roberto Robledo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y el día de hoy vengo a hablarles sobre la ciencia de los datos, recopilación, análisis y ética. Así que, vamos. Ahora, como les estaba diciendo, les voy a hablar sobre ciencia de datos, haciendo énfasis en la recopilación, análisis y ética de los mismos. Primero que nada, debemos de saber qué tipos de datos existen. Primero que nada están los datos estructurados. Estos son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Por ejemplo, tendríamos aquí a los archivos Excel, SQL, datos de algún punto de venta, entre otros. Posteriormente están los datos no estructurados. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un cierto modelo de datos, porque el contenido específico de él pues suele variar mucho. Algunos ejemplos son correos electrónicos, archivos de proceso de texto o PDFs. Ahora bien, pasando a algo un poco más complejo de entender, existe el lenguaje natural. El lenguaje natural es un tipo especial de dato no estructurado, lo que significa que es difícil de clasificar. Su procesamiento requiere hacer uso de técnicas de la ciencia de los datos como de la propia lingüística. El procesamiento de estos datos tan complejos suele implementarse para alimentar inteligencias artificiales normalmente. El siguiente serían los datos generados por máquinas. Esta es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso o aplicación u otra máquina sin intervención humana. Imaginemos el siguiente supuesto. En una franja fronteriza todos los días va y viene gente, pero en ese ir y venir existe un aparato que de manera automática cuenta cada persona que salió del país y a qué hora ha salido. Estos serían datos generados por máquinas. En penúltimo lugar tenemos los datos gráficos. Los datos gráficos o de redes son, en resumen, datos que se centran en la relación de los objetos. Por ejemplo, tenemos un cierto número de personas y ciertas tallas de camisetas. A 2 personas le quedan las camisetas XS, mientras que otras 3 las S, a unas 12 la M, a 5 la XL, etc. Ahora por último tenemos los datos de audio, imagen y video. Estos son tipos de datos que plantean un desafío a los data science, debido a que las tareas que para los seres humanos nos resultan simples, como reconocer una voz o diferenciar entre algunas imágenes, o simple y sencillamente el conjunto de ambos en un video, pues es un verdadero desafío para las computadoras. Ok, ahora que ya sabemos los tipos de datos, podemos pasar a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es el flujo de trabajo de la ciencia de los datos? Y es que esto es sencillamente lo que define las fases de un proyecto de ciencia de datos. Básicamente los pasos a seguir para que el proyecto tenga un éxito. Esto consta de 6 pasos fundamentales. Primero, la recopilación de los datos. Estos datos deben de ser recopilados de fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan una información de calidad, por lo que deberán de estar en óptimas condiciones. En México, una fuente de datos que puede ser muy utilizada y de muy buena calidad podría ser el INEGI, solo por tomar un ejemplo, por así decirlo. Posteriormente debemos de pasar a la preparación de estos datos. En esta parte se detectan los errores y se descarta la información repetida e incompleta. Ejemplo, ocupamos la información de un número de linternas de nuestra ciudad y INEGI nos da ciertos datos, pero vemos que en la fuente de datos que nos da INEGI se repite el año 2018. Entonces, depuramos ese 2018 que está exactamente igual. Pasamos a la introducción de los datos, donde los que ya seleccionamos ahora son enviados a su destino correspondiente. Por ejemplo, una tabla de Excel, donde vamos a procesarlos y limpiarlos por medio de técnicas de programación. Por ejemplo, en Excel podemos utilizar la herramienta de filtros para hacer este paso. Posteriormente pasamos a la interpretación de los datos, donde una vez que ya limpiamos nuestros datos, podemos interpretarlos. Estos los podemos interpretar a manera de gráficos o de tablas, para posteriormente pasar al sexto paso, que sería el almacenamiento.
Una vez que ya tenemos nuestras interpretaciones, nuestras tablas o gráficas, podemos utilizarlos para después. Ok, ¿de qué manera ahora se pueden recopilar los datos? Los datos se pueden recopilar a través de encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisiones de registros que ya existen, entre muchos otros. Y tú te preguntarás, oye Roberto, ¿y qué formatos podemos encontrar en los datos? Los podemos encontrar en contenedores, en bases de datos, en geoespaciales, en video, sonido, en estadísticas, imágenes, datos tabulares también, los cuales, como están viendo, pueden ser almacenados según por el IMB. Los datos se pueden registrar y almacenar de tres formas principales: en archivos, en almacenamientos de bloques y almacenamiento de objetos. Rápidamente, para terminar, hablemos sobre la ética de los datos. El principal punto en la ética es que al momento de recabar datos debemos de ser éticos con la información que obtengamos, y esto no solo significa tener autorización para manipular y recabar datos o proteger la privacidad de los individuos a los cuales recabamos esos datos. Tenemos también la obligación de gestionarlos de buena manera, ya que somos responsables de la repercusión de dichos datos que puedan causar a la sociedad. Un ejemplo de la falta de ética sería el escándalo de Cambridge Analytica en el 2018, donde los datos recopilados fueron utilizados para favorecer de mala manera a algunos cuantos por encima de la seguridad y privacidad de la propia sociedad. Y bien, esto ha sido todo. Sé que ha sido un poco corto, pero espero que te hayas quedado con algo. Muchas gracias por ver el video y hasta la siguiente.